Muy buenos días, el tema de hoy es imaginación. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versos 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imaginación. Tremendo cómo nos habla la palabra de Dios, que usted y yo, guiados y direccionados por el Espíritu de Dios, nuestra mente puede llegar a una imaginación mucho más allá de lo que usted y yo lleguemos a pensar, a creer o a imaginar. Nuestra mente es un campo en el cual el enemigo viene a ocuparla. ¿Pero por qué la ocupa el enemigo? Porque usted y yo no la ocupamos con la oración y con la palabra. Cuando usted y yo entramos en la mente y la utilizamos con la mente y la palabra, le pedimos al Espíritu de Dios que entre y tome nuestra mente, pero que nos dé esta imaginación como la tuvo el Señor. Esa imaginación, como la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1, verso 28, dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Lo dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tremendo, porque encontramos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Usted y yo somos la creación perfecta. Debemos tener esa imaginación que tuvo el Señor para crear todo lo que usted y yo vemos y aún lo que no alcanza a ver nuestras vistas, nuestros ojos naturales, pero los ojos espirituales ven mucho más allá. Lo que usted y yo podemos ver, que todavía alcanzamos a ver la naturaleza, los animales, las aves, los peces del mar, todo nuestro entorno, las montañas, los árboles. Todo fue imaginación del Señor. Y como el Señor creó todo y quiere que usted y yo seamos esa imagen perfecta del Señor. Que imaginemos qué es lo que el Señor quiere crear a través de usted y a través de mí, y cómo quiere llevarnos a esos cambios tan profundos, pero en el Espíritu, en la dirección, el conocimiento del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a llevarnos a un nuevo nivel en la imaginación, pero en usted y en mí está el disponernos para que Él nos use, está en disponernos para que Él entre y cambie nuestra mente, porque muchas veces imaginamos es para el mal, para cómo hacer el mal a la otra persona, para cómo tratar mal a la otra persona, para cómo hablar mal de la otra persona, pero ni siquiera imaginamos qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras mentes, porque lo que hay en el corazón se trabaja en la mente. ¿Y cómo debemos trabajarlo? Lo asombroso de la imaginación es esto, que tiene el poder de prender su propio fuego. La habilidad es una llama, la creatividad es un fuego, la originalidad ve las cosas con una visión fresca. A diferencia de un avión, su imaginación y la mía pueden despegar de día o de noche, bajo cualquier circunstancia, pero en usted y en mí está en dejarla volar, pero en la palabra. Porque una persona que se dedica a ver pornografía, la imaginación la capta el enemigo y transforma a esa persona en inmoral, en una persona obscena, una persona que se vive obsesionada con el deseo de la carne, con el deseo de las pasiones, con el deseo de la lujuria. Pero cuando usted y yo ocupamos la mente, la palabra, la oración, le aseguro que nuestra mente, como dice la palabra, el texto que leímos inicialmente, la mente de Cristo, una mente creativa, una mente poderosa, una mente asombrosa, que así como usaba la imaginación el Señor Jesús, aún para detener las olas, aún para hablarle al tiempo, aún para hablarle a la tempestad, así nos quiere llevar el Señor a usted y a mí, tener una imaginación sobrenatural, guiados y direccionados por el Espíritu de Dios, porque ahí como lo leíamos en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No sabe que también se nos dio parte de su creatividad? De la creatividad de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo la estamos usando? Pero mejor aún, ¿será que la estamos usando la creatividad? ¿Será que nosotros si realmente estamos pidiéndole al Señor que nuestra mente, nuestra imaginación sea guiada por el Espíritu Santo, o nos dejamos guiar por las emociones y nos enfrascamos en las deudas, en los fracasos, en las inseguridades, en el temor, en la duda, en las cargas, en la lucha, en la debilidad, en la traición, el engaño, la mentira, la manipulación?
¿Qué es lo que hay en nuestra imaginación? Porque así mismo como se trabaja la imaginación, así mismo baja el corazón, pero así mismo se confiesa, se habla de lo que hay en la imaginación del hombre. Pero ¿cómo estamos alimentando nuestra imaginación? Ya que la imaginación que el Señor quiere darnos es la mente de Cristo, ya que muchas veces obramos o no actuamos no por falta de voluntad, sino por falta de imaginación. Sus sueños son un indicador de su grandeza potencial y sabrá que las ideas provienen de Dios si tienen la fuerza de una revelación. Y esa revelación nos la da el Espíritu de Dios a través de la meditación, el estudio y la palabra. Es una revelación, pero hay revelaciones medianas, revelaciones grandes, revelaciones poderosas, revelaciones profundas y revelaciones sobrenaturales. Revelaciones en las cuales el Espíritu de Dios quiere manifestarse a usted y a mí en cómo poder usar y trabajar nuestra mente, pero que seamos transformados. Yo escuchaba un comentario de una persona que decía que veía a su nieto corriendo para el lado y lado, que caminaba y caminaba, pero un momento a otro resulta dando palmadas y le pregunta a su abuela: ¿por qué está dando palmadas? Es que voy en mi caballo cabalgando y quiero llegar más rápido a ese lugar. O sea, usando su imaginación para llegar a ese lugar. Y a veces nos cuesta a usted y a mí usar la imaginación, ya que un día Miguel Ángel pensó y observó un bloque de mármol cuyo dueño manifestó que no tenía ningún valor para él. Pero Miguel Ángel le dijo: es valioso para mí, ya que hay un ángel preso en su interior y debo librarlo. Tremendo que nuestra imaginación puede llegar a lugares que usted y yo no hemos explorado, ni siquiera nos hemos imaginado, y por eso el Señor quiere darnos ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, pero en cambio usted y yo debemos esforzarnos y trabajarlo para que el Señor pueda obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero usted y mí está el poder de la imaginación, pero está el poder también de poderlo usar y transformarlo como el Señor quiere que lo hagamos, en conforme a su palabra, conforme a su verdad y conforme a su voluntad. Ya que lo encontramos en el libro de Proverbios 29:18, que nos dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Que la profecía viene directamente del Señor. Ser una persona carente de imaginación hace que en nuestras vidas no alcancemos aquello para lo cual fuimos hechos o creados, ya que un sueño es una de las cosas más emocionantes que hay. Su corazón tiene ojos que el cerebro no capta. Es más que una botella vacía esperando que la llenen. Es una vela esperando que la enciendan. Encienda la llama de su imaginación, ya que dentro de usted y dentro de mí hay una idea creativa que espera ser liberada en el poder del Espíritu de Dios. Pero en usted y en mí está en buscarlo y esperar la respuesta del Espíritu de Dios. Es podernos llenar de la palabra de Dios. Es podernos llenar de la oración, el clamor delante del Señor. Señor, te entrego mi imaginación. Que mi imaginación ya no sean mis pensamientos, que no sean mis frustraciones, que no sean mis luchas, que no sean mis debilidades, que no sea mi carácter, que no sea mi manera de hablar. Que sea la imaginación del poder del Espíritu de Dios obrando a través de mi vida. Señor, dame la imaginación así como se la diste a nuestro Señor Jesucristo. Puede que haya alguien más inteligente, alguien mejor educado, con una mayor experiencia que usted o que yo. Pero a nadie le incumben nuestros sueños, deseos o ambiciones. La formación de miles de bosques de oportunidades pueden surgir de una pequeña semilla llamada idea. Ningún hombre sin visión alcanzará grandes expectativas ni llevará a cabo alguna gran misión, ya que esto lo dijo Woodrow Wilson. Cómo este hombre creaba y se imaginaba cómo podía el hombre crear. ¿Y el hombre cómo puede crear? Todo va en la imaginación. Usted puede imaginarse cómo trabajan los arquitectos cuando construyen un edificio, pero usted va y mira el terreno y no hay ningún edificio, pero ve usted una pancarta donde está el edificio, cómo va a quedar ese terreno, y usted viene al tiempo y tal como aparece en la pancarta, aparece igualmente en el terreno donde usted lo vio vacío, donde no había nada. Esa imaginación Dios la tiene para usted y para mí. Una imaginación creativa, una imaginación direccionada por el poder del Espíritu de Dios. Una imaginación en la cual la podemos tener como la mente de Cristo. Pero para poder tener la mente de Cristo debemos renovar nuestra mente con la palabra y la oración, con el entendimiento de la palabra. Decirle al Espíritu Santo que me lleve a mi mente, al entendimiento con la palabra, para que mi mente sea una mente con imaginación del reino. Una mente con imaginación y creatividad del poder del Espíritu de Dios. Una mente con la imaginación y la creatividad del poder de la palabra de Dios. Hoy clamo, oro, le pido al Señor que su imaginación y mi imaginación estén direccionadas por el poder del Espíritu Santo, con conocimiento e entendimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.